continuación, vamos a hablar sobre los distintos tipos de contaminación que enfrentamos día a día en nuestro planeta, dando también un repaso a las diferentes problemáticas de contaminación en la localidad. A continuación, el video elaborado por nosotros mismos. Esperemos que sea de su agrado. La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y los demás seres vivos. Aunque puede ocurrir por causas naturales, como las erupciones volcánicas, los incendios forestales no provocados o la actividad de algunos seres vivos. La mayor parte de la contaminación actual, la más constante y dañina, se debe a las actividades del ser humano, sobre todo a los procesos industriales y a la quema de combustibles fósiles. Los mayores contaminantes del aire son los gases y las partículas. Entre los gases encontramos a los principales, que son los óxidos de azufre y los de nitrógeno, el amoníaco, el metano, el CO2, el monóxido de carbono y los gases persistentes en frigoríficos, aerosoles y aire acondicionado. Entre las partículas, las más nocivas son los humos y las cenizas generados en los combustibles, los aerosoles y nieblas que escapan de ciertas industrias químicas, el polvo de minas o el polen de las plantas. Algunos contaminantes provienen de fuentes naturales, como por ejemplo los incendios forestales que emiten partículas, gases y sustancias que se evaporan en la atmósfera. Son los llamados compuestos orgánicos volátiles, también conocidos como COPS o VOX por sus siglas en inglés. Partículas de polvo ultrafinas creadas por la erosión del suelo cuando el agua y el clima sueltan capas del suelo. Aumentan los niveles de partículas en suspensión en la atmósfera. Los volcanes arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de roca de lava pulverizada como cenizas volcánicas. El metano se forma en los procesos de pudrición de materia orgánica y daña la capa de ozono. Puede acumularse en el subsuelo en altas concentraciones o mezclado con otros hidrocarburos formando como bolsas de gas natural. La contaminación del suelo es la presencia de compuestos químicos hechos por el hombre u otra alteración al ambiente natural del suelo. Pesticidas, basura, mineras, industrialización. La presencia de contaminantes en un suelo supone la existencia de potenciales efectos nocivos para el hombre, fauna en general y la vegetación. El suelo podría llegar a convertirse en un recurso finito, quedando pobre e infértil para el cultivo. Los químicos más comunes son los derivados del petróleo, solventes, pesticidas y otros materiales pesados. Este fenómeno está relacionado con el grado de industrialización. Su riesgo primariamente de salud. La limpieza de estas zonas afectadas consume mucho tiempo y dinero. Estamos acostumbrados a considerar el suelo, que normalmente llamamos tierra, como algo muerto, donde podemos colocar, acumular o tirar cualquier producto que no sea de utilidad. La destrucción y deterioro del suelo son muy frecuentes en las ciudades. Una buena parte de la destrucción del suelo se debe a la contaminación actual por basura u otros contaminantes. Una forma de contribuir a no acabar con el suelo es poniendo la basura en su lugar y separándola. La contaminación lumínica. ¿Alguna vez se han preguntado qué es? Es la luz artificial que se dispersa, se envía o se refleja hacia el cielo, formando una capa luminosa que no nos permite ver las estrellas. Este problema afecta a 2 de 3 de la población. Otra definición es
que toda la luz artificial que es emitida hacia lugares que no son necesarios. Se manifiesta como iluminación del cielo nocturno, deslumbramiento, introducción y cambios en el ecosistema del cielo nocturno y exceso de consumo eléctrico. El reflejo de la luz hace que se pierda la visibilidad de una gran cantidad de estrellas. Las iluminarias más utilizadas generan un gran consumo de energía. ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿Quién? La principal causa de la contaminación lumínica es el desconocimiento. ¿Qué podemos hacer al respecto? Seguir una pequeña regla. Solo se debe iluminar donde la luz sea necesaria y usar focos ahorradores en las casas. Las sociedades modernas cada vez están más expuestas a este tipo de contaminación invisible, la cual es causada por el sonido. A esta se le denomina acústica, que viene principalmente del desarrollo de actividades industriales, el transporte, tales como los automóviles, aviones o incluso barcos, la construcción de edificios, puentes e igualmente construcción de calles o reconstrucción de estas. Incluso las derivadas de distintos hábitos sociales como escuchar música muy alta en fiestas o en tu mismo hogar. A estas se les denomina actividades lúdicas o recreativas. Traen como consecuencia un aumento de la exposición al ruido a las personas, principalmente de las ciudades donde el tráfico es abundante. Pero digamos primero, ¿qué es el ruido? Podemos definirlo como todo aquel sonido calificado por quien lo padece como algo molesto, indeseable e irritante, que puede llegar a interferir en nuestras actividades diarias o descansos. Los efectos que produce la exposición al ruido en extremos muy altos están en función de la intensidad, las frecuencias emitidas y el tiempo de exposición al que nos sometemos. Es decir, para poder sentir algún efecto en el cuerpo por este tipo de contaminación, tienen que estar estas tres problemáticas que son las causantes de poder provocar daños en el cuerpo humano. ¿Cómo se contamina el agua? El agua se puede contaminar naturalmente cuando se producen alteraciones en la composición del agua debido a fenómenos naturales sin intervención del ser humano. ¿Qué actividades humanas contaminan el agua? En cuanto a la contaminación humana, la utilización masiva de agua en las sociedades industriales es la causa directa de una aplicación gama de efectos negativos que se agrupan bajo el concepto de contaminación de las aguas. Estos efectos se traducen en una grave alteración del equilibrio natural de la vida acuática. Si el nivel de la contaminación no es muy elevado, se soluciona a través de mecanismos de limpieza natural. En caso contrario, el daño puede ser acumulativo e irreversible. Las aguas se pueden contaminar por las labores agrícolas. En la actualidad, la fertilización de los suelos agrícolas pasa por el empleo masivo de pesticidas muy solubles en el agua, por lo que acaban filtrándose las aguas subterráneas. ¿Qué son las aguas subterráneas? Las aguas subterráneas son reservas de agua dulce, las cuales dejan de ser potables, bebibles, si se contaminan y superan los niveles definidos para el consumo humano, es decir,
transforman las aguas puras en aguas no aptas para ser usadas por el hombre. El hombre ha utilizado el agua para fines cada vez más numerosos, dando como consecuencia de igual manera efectos cada vez más numerosos. El recurso del agua es cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico, industrial o agrícola, convirtiéndose también en una fuente grave de contaminación, debido al mal uso de este elemento. La excesiva contaminación del agua hace que cada vez crezca el porcentaje de contaminación y efectos tóxicos en el agua, ya que hemos olvidado que también hay desperdicios que no están a la vista y por ello no les ponemos atención. La contaminación del aire trae como consecuencia la emisión de sustancias tóxicas. La contaminación del aire puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. Bajo determinadas circunstancias, algunas sustancias químicas que se hallan en el aire contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. La acumulación de gases tóxicos afecta a la flora arbórea, la fauna y los lagos. Dicha contaminación también ha reducido el espesor de la capa de ozono. La contaminación del aire también es causante de neblina y algunos otros fenómenos. Una primera consecuencia de la contaminación lumínica es un incremento notable de las facturas de luz de los ayuntamientos y particulares, ya que la luz no aprovechada que con frecuencia supera el 25%, llegando en algunos casos a superar el 50%, también debe ser saldada. El exceso de consumo trae como consecuencia una emisión de gases contaminantes a la atmósfera, responsables entre otras cosas del efecto invernadero. Y cabe mencionar que la mala iluminación aumenta el riesgo de accidentes de tráfico. La contaminación del suelo trae como efecto y consecuencia la acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Dichas sustancias, que a esos niveles de concentración se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo.